Hola, buenas tardes, soy Carlos Morales del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla en la licenciatura de Derecho. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el derecho romano, pero primero debemos conocer su origen. El origen mitológico, o más bien, probablemente hayan escuchado lo que es la leyenda de la loba en Roma. Bien, si nos vamos a Google y si nosotros buscamos lo que es la leyenda de la loba en Roma, lo primero lo que nos va a aparecer es una representación como tal de un animal, pero a pesar de que esta representación no es exactamente que se refiera a un animal, sino a una persona que en ese entonces se le conocía como loba a las mujeres que se dedicaban a la prostitución. En esta imagen se encuentran dos niños, a lo mejor estarán preguntando de quiénes son. Estos dos niños eran hijos de Rea. Ella era hija de Remitor, que Remitor era descendiente de los troyanos, o sea que era también descendiente de la corona. Bien, por esta razón fue que a ella y a sus hijos los querían asesinar para que no fueran a coronarse como reyes. Entonces ella, para poder salvarlos, tuvo que dejarlos en el río. Sus dos hijos, Rómulo y Remo, fueron encontrados por una loba. Ella los crió hasta que crecieron y ellos se dieron cuenta que eran descendientes de la corona. Ellos querían hacer una ciudad. Igual por la inconformidad que tenían, lo que fue Remo fue asesinado por Rómulo. Entonces Rómulo funda la ciudad de Palantino el 21 de abril de 752 años antes de Cristo. Y a esto se le conoce como el origen de Roma. En el principio del derecho romano tuvo la característica de que las normas tenían origen religioso. Se conocen los conceptos que es del fas y el nefas. Estos eran lo que podían hacer y lo que no podían hacer. En la historia romana existieron tres formas de gobiernos, que fue el Imperio Romano, la República Romana y el Imperio Absoluto. El primer periodo de la historia fue la monarquía. La forma de gobierno que tenía esta ciudad de Roma estaba enfocada en la máxima autoridad en el monarca o el rey. Su organización del Estado y jefatura eran igual mismas ejercidas por una sola persona. Durante este periodo gobernaron 7 reyes, los cuales estaban separados por dos dinastías, la dinastía latina y la etrusca. Dentro de la latina estuvieron Rómulo, Numa, Pompinio, Tulio Ostinio y Anco Marcio. En la dinastía etrusca fueron Tarquino el Antiguo, Servio el Tulio y Tarquino el Soberbio. El rey desde el principio fue designado por los comicios, que ejercía el poder y de forma suprema. Los comicios eran la reunión de todos los ciudadanos, patricios y plebeyos. En esa época existieron dos tipos de comicios, los curias y los centurias. Los comicios por curias eran personas de una mayor edad, que en ese entonces se le consideraba a las personas adultas más mayores que eran sabias. Los comicios por centurias surgieron por el aumento de la población y fue cuando apareció en el mandato de Servio Tulio. Igualmente el Senado estaba compuesto por los patres o señores, y que igual forma eran personas de mayor edad. El Senado forma un consejo que el rey debía consultar en todas cuestiones. También una leyenda en la monarquía cuenta que un patricio llamado Papirio publicó una colección de leyes reales y las llamó Civile Papirianum, pero por la caída de la monarquía estas quedaron en desuso. El segundo periodo de la historia romana fue la República, que abarcó desde el año 509 a.C. hasta el 29 a.C. La transformación política de la monarquía a la república fue seguida por graves tensiones sociales internas y también por pueblos vecinos, para reducir el control que tenía en ese entonces Roma. En la Roma republicana, los comicios eran un conjunto determinado de personas que se reunían para llegar a un acuerdo. Los comicios eran asambleas legislativas, pero también políticas. En esta época, el principal comicio era el centuriado, que tenía carácter político, religioso y militar, que principalmente
objetivo era dar soluciones sobre la guerra y la paz, aprobar leyes, elegir a sus cónsules, pretores y censores. Estos estaban integrados por grupos de 100, ya sean patricios y plebeyos. En el tercer periodo de la historia romana fue el imperio, que perduró de los años 27 a.C. hasta 476 años después de Cristo. La civilización romana se caracterizó por ser una forma de gobierno autocrática. El sistema político estaba en un solo individuo, el emperador. La vida en el Imperio Romano fue en general cosmopolita y compleja. La cultura romana, fuertemente influenciada por la griega, sin embargo, imponía su lengua y religión a la par que otorgaba la ciudadanía romana. Sin embargo, cuando hablamos del Imperio Romano nos referimos al punto histórico más alto, alrededor de 117 años después de Cristo. El pueblo romano, por su primer emperador, sus sucesores usaban el nombre de César y Augusto. Bien, ya conocemos la historia de Roma, ahora hablemos sobre las fuentes. El Corpus Iuris Civilis Romani fue la sistematización de las normas y doctrinas establecidas. Se le conoció al código, un texto jurídico de base para el estudio del derecho romano. La densa caustica se refería a los jurisprudentes que se dedicaron a recopilar las normas. El ius honorarium permite una constante transformación y evolución jurídica del ius civile, los derechos civiles. Para concluir, el estudio del derecho romano es de gran importancia porque se considera como el origen. Nos funcionaron para saber de dónde provienen las bases de nuestro actual sistema. Claro, fueron modificadas a lo largo del tiempo y dependiendo de nuestro comportamiento de la sociedad.